Bueno, pues este vídeo me parece muy interesante porque te quiero mostrar en él qué puedes hacer con equipo de gama de entrada, con equipo muy básico, en lo que se refiere a fotografía deportiva, todo lo que tenga, ya sabes, relación con el movimiento. Es posible realizarlo con este tipo de equipo. Nos tenemos que ir a gamas más altas y gastarnos más dinero. Bueno, pues quédate porque te voy a mostrar una serie de ejemplos de distintas fotos tomadas en deportes a lo largo de estos 2 años que me ha servido mucho de aprendizaje, así que no te vayas después de la intro. Bueno, pues en primer lugar definamos qué es gama de entrada. La gama de entrada ya sabéis que es el equipo más económico, el equipo que las marcas pues, le ponen las características más ajustadas. Pongamos el caso de Canon, por ejemplo, la cámara más básica de Canon, que es la Canon R100, pero podríamos hablar de otras marcas o incluso de otros modelos de Canon más antiguos, ¿de acuerdo? Bueno, pues en cuanto a megapíxeles, no hay ningún problema porque tiene 24 megapíxeles, eso no va a ser determinante para fotografía deportiva, pero sí en temas de procesador, de enfoque y de ráfaga. Por ejemplo, pues el procesador, no tenemos los últimos procesadores como tienen las Canon que valen más dinero, como la R6 o la R3, ¿vale? Sino que aquí tenemos un procesador algo más antiguo, en este caso es el Digic 8. Y el enfoques básicos, un enfoque puntual, un enfoque zonal, que va a ser un poquito más amplio, que va a ayudar, y luego un enfoque de seguimiento, pero como hemos dicho, son seguimientos básicos, seguimientos de rostros y de ojos, cosa que no nos va a valer para cuando queramos seguir corredores o coches o trenes o lo que sea. Aunque esto lo vamos a ver ahora mismo en las fotos. Cuestión de la ráfaga. La ráfaga también aquí es importante para que nos aseguremos de, bueno, pues de obtener el momento clave, ¿no? En el deporte o en la fotografía de acción. A mayor número de ráfaga, bueno, pues vamos a tener más fotos por segundo. Pues las cámaras de iniciación suelen tener poquitas, a lo mejor 3, 4, 5 frames por segundo, fotos por segundo. Estas cámaras que estamos hablando de última generación, bueno, pues es que están ya sobre los 120 frames por segundo, o sea, una auténtica locura. Y por último tendríamos el tema de la lente. Cuanto más dinero te gastes en una lente, mejor, aparte de que te va a dar más calidad de imagen, pues se va a comunicar mejor con la cámara y el enfoque va a ser mejor. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que hace 30 o 40 años, cuando no había automatismos en las cámaras, no se podía hacer fotografía deportiva? Bueno, pues sí, claro. Y esto lo explica muy bien en el canal de Eric Gibault, que es un crack, y esto demuestra que también se puede, como se ha hecho toda la vida, sacar fotos con enfoque manual y con conocimientos de fotografía. Todo es cuestión de planificación, de previsión y saber lo que estás haciendo. Y ahora, si os parece, vamos a ver qué podemos realizar con estas cámaras de gama de entrada en cuestión de fotografía deportiva. Vamos a ver fotos y ejemplos concretos, ¿vale? Y vamos a ir comentando un poquito para que veáis lo que se puede y lo que no se puede hacer. Vamos a ver qué podemos hacer, por ejemplo, en ciclismo. Venga, por ejemplo, en esta foto, este es un barrido, ¿vale? En barrido lo hicimos con enfoque manual porque con el enfoque automático se perdía la cámara. ¿Vale? Entonces, ¿qué hice? Enfocar a un objeto de la carretera y seguir al sujeto. Más barridos, ¿veis? Conseguimos hacer fotos bien con esta cámara básica. Esta era una Canon 1300D, o sea, una reflex, ¿vale? El objetivo 70-300 de Tamron, que por cierto tengo un review en el canal. ¿Veis? Lo mismo con puentecito también. Los corredores pasaban por un puente, hacíamos el barrido. Ya sabéis que para hacer estas fotos hay que bajar la velocidad a unos 60, unos 80, cerrar el diafragma y seguir, sincronizar la velocidad nuestra de la cámara con el sujeto. Bien, entonces podemos concluir que para barridos con enfoque manual podemos utilizar equipamiento de bajo coste. Vamos con las siguientes fotos. Estas son fotos ya hechas con enfoque automático. ¿Vale? Enfoque automático, entonces aquí la cámara sí que es cierto que le cuesta un poquito más enfocar. Los corredores vienen rápido, va a haber muchos factores, ¿no? Por ejemplo, en esta de la subida,
que van los corredores más lentos y van en mayor número, es más fácil que aquí con el enfoque puntual la cámara acierte el foco. Pero hay un montón de fotos que tienes que hacer con ráfaga y luego elegir la que más te convenga. Y en esta de aquí, pues es más fácil también por las circunstancias y porque también, si os fijáis, hay ahí una banda que podemos también preenfocar en ella con el enfoque manual y esperar a que pase. Entonces, para estas situaciones perdemos muchas fotos. Aquí, por ejemplo, lo mismo, un detalle, bueno, pues tienes que hacer muchas fotos con el enfoque automático y luego elegir la que más te guste. En estas de aquí, por ejemplo, si veis el corredor, pues está desenfocado. Sí, está desenfocado. Lo que está enfocado es la piedra de detrás. Lo mismo, una sendita, una bajada, muy rápido, es muy difícil enfocar con estas cámaras. Sin embargo, esta, bueno, pues aquí también venía bastante rápido el corredor. Lo que pasa, pues esta otra vez, suerte, lotería, y podemos concluir que para situaciones en movimiento, donde tenemos un corredor, un futbolista, un coche moviéndose, ahí vamos a perder muchas fotos, con lo cual no valdría una cámara de gama de iniciación. Cambiamos de deporte. Vamos ahora, por ejemplo, con el trail. Como veis, primero en estas de aquí, en esta o aquí, veis que son todas iguales, un fotomantón. Bueno, aquí montamos la cámara en un trípode, ¿vale? Y aquí, con un disparador natural, es decir, mi chaval, le dije, mira, además pusimos ahí un flash, ¿lo veis? Pusimos un flash y le dije, cuando el corredor vaya por este punto, tú le das al botón, ¿vale? Ya está. Entonces, estamos haciendo pues, fotos, preenfocamos en el lugar, le marqué yo en el suelo, cuando esté entre este palo y este palo, cerramos diafragma y entonces aquí podemos decir que para este tipo de fotos sí que podemos realizarlas con una cámara. Vamos a ver fotos en movimiento también. Venga, por ejemplo, estas aquí, que los corredores están bajando una rampa. ¿Por qué han salido bien estas fotos? Si están en movimiento, pues había mucha luz del sol, fue fácil capturar el movimiento, simplemente los tuve que seguir un poco con la cámara y también la lente gran angular, ¿vale? Cuando es una lente gran angular, también muy importante, otro tip que podéis apuntaros, con lentes grandes angulares es más fácil enfocar. Aquí tenemos retratos y aquí tenemos otra carrera, más de lo mismo. Estas son fotos parecidas a las que os enseñaba anteriormente. ¿Que por qué están enfocadas? Pues lo mismo, porque es una subida y entonces aquí los corredores iban despacio. Así pues, podemos concluir cuando son fotos estáticas con trípode y preenfocamos en un sitio, o son fotos en movimiento y usamos grandes angulares, también estas cámaras nos valen. Seguimos. Oye, cuánta información os estoy dando, ¿eh? Bueno, espero que os esté siendo interesante, ¿vale? Y podéis ver todas estas fotos, podéis entrar también a mi página, porque las tengo todas, y si queréis las podéis pues, ver con más calma. Os pongo también el link en la descripción y en pantalla. Mirad, vamos con fútbol de Teruel, vamos con el ascenso del Club Deportivo Teruel, y aquí veis que estas fotos también hechas con la Canon 1300D y con el 50 mm, bueno, pues las hice perfectamente. ¿Por qué? Bueno, pues aquí es un género pues, más, podemos decir, más documental, ¿no? Estamos aquí retratando pues las reacciones, ¿no? De los jugadores, las reacciones del público, fotos muy bonitas, que tengo un muy buen recuerdo de ellas, hechas con la reflex y como vemos, bueno, pues sí, ¿hay momentos de acción? Sí, hay momentos de acción, pero lo mismo, lotería. Momentos de acción, pasan todo muy rápido y no son enfoques precisos, así que lotería. Momentos estáticos, good, ¿vale? Entonces, momentos estáticos, fotos más documentales, también estas cámaras de iniciación son perfectas. Fotos muy bonitas que guardo un gran recuerdo. Pero mirad, pasamos ahora al fútbol sala. Fútbol sala en pabellón. Selección española de fútbol contra Brasil, partido amistoso en Teruel. Esta la hice también con la Canon 1300D, el reflex, y con el 70-300, 4 a 5.6 de apertura variable. Pabellón. ¿Qué estamos observando? ¿Qué veis aquí? Pues lo mismo, cuando son, bueno, algunas fotos están también con el 50, cuando son fotos de estáticas, reacciones, banquillo, ¿vale? Aquí no tenéis ningún problema. Cuando son fotos en movimiento, por ejemplo esta, bueno, pues aquí es suerte, aquí hice muchas y esa fue la que por composición
y por nitidez y por postura, pues me gustó. Esta también está en movimiento. Estaban entrenando los jugadores y también pues tuvo suerte la cámara de enfocar bien. Y si queremos asegurarnos de que queremos fotos en movimiento y que estén bien enfocadas, tenemos que usar angulares o, en este caso, como veis, yo estaba muy lejos, estaba con el 50, pero se ve todo. No es en concreto un jugador, ¿vale? Que cuando queremos un jugador y queremos obtener bokeh, vamos a hablar más tipo retrato, pues entonces ahí sí que con estas cámaras tiene que ser estático, o sea, tiene que estar el jugador quieto en esos momentos de descanso y entonces tú hacerle ahí el retrato con el teleobjetivo y con el fondo desenfocado. Pero si queremos momentos de acción, tenemos que usar pues lentes un poquito más angulares. Y siguiendo el pabellón, ahora os propongo un partido de básquet. Un partido de baloncesto. Aquí ya utilizamos la Canon M5 con el 70-200 f4, ¿vale? Y como estáis viendo, pues lo mismo, aquí sí que vemos un salto de calidad en la imagen, pero estáis viendo lo mismo, estáis viendo que las fotos estas son momentos pues estáticos. Aquí estaba el entrenador dando instrucciones, detalles y demás, y que también hay momentos de acción, como en este caso. Pero veis que es una acción más localizada. Es una acción que decimos, bueno, sabemos que están tirando un tiro y están ahí todo el mundo. Entonces, reencuadramos un poquito y sabemos que va a estar enfocado. Vamos a ver más fotos de acción, a ver si encontramos más. La verdad es que hay pocas. La verdad es que hay pocas. ¿Ves? Esta, por ejemplo, es de acción, pero también lo mismo. Sabíamos que iban a sacar desde ahí. Esta es de acción también. Y están enfocados los de atrás. Este cuando se cayó. Pero ya la acción ya ha sucedido. Podemos hacer alguna foto puntual, bien, pero la acción clave ya ha pasado. Con lo cual, para momentos clave, si quieres absolutamente fotografiar ese momento específico de cuando hace el mate, no nos va a valer este equipo básico, no. Aquí, en esta foto, intenté fotografiar el momento pues, que se acercaban y hacían el mate, o tiraban, pero era imposible. Yo estaba cerca, la cámara no conseguía enfocar. Para eso, estos equipos de gama de entrada no son los más adecuados. Vamos ahora con chicas que también juegan en un pabellón, pero fijaos, este reportaje lo hice también combinando una lente manual con una lente automática, el 50 mm manual y un 50 mm automático, que también tenéis un vídeo en YouTube y os lo dejo también en la descripción. Lo mismo, ¿qué observamos? Lo mismo. Fotos estáticas, perfecto, no hay problema. Podemos enfocar a mano o podemos enfocar con el enfoque automático y no se nos va a ir. Momentos de acción, pues lo mismo. Tenemos que usar más angulares. Como veis, son todos momentos de reacciones o momentos que te las tienes que ingeniar más estáticos, pero usar a las jugadoras como un marco natural, pero no son momentos, bueno, es momento de celebración. Momento de celebración, sí, pero no veis que no está plenamente enfocado bien, ¿vale? Son acciones que ocurren muy rápido. Y para terminar, bueno, pues seguimos viendo más fotos y vamos a acabar con las fotos del rugby. También el rugby pues, es un deporte que ocurre muy rápido, muy explosivo, en este caso en el saque, o aquí había otra, esta de la pelota. Bueno, pues son momentos que podemos planificar y podemos preenfocar, así que no hay ningún problema. Pero si veis estas fotos, momentos de acción también, esta foto pues de coña, lotería, porque iban muy rápido y lo mismo, tienes que tirar muchas fotos para que luego te valga una. O sea, es una auténtica ruina. A ver, no son los idóneos, pero se puede. Se puede hacer fotografía deportiva con ellos, asumiendo que vas a perder muchas fotos y no vas a obtener los momentos clave. Pero sí que estos equipos básicos te van a servir para entrenar y para practicar. Si aprendes con un equipo de gama de iniciación, cuando tengas un equipo pro, lo vas a flipar. Bueno, pues espero que este vídeo te haya servido para ver qué puedes hacer con equipos de gama de entrada en fotografía deportiva. Y como ves, con planificación, con previsión, estudiando muy bien el deporte, todo eso también va a hacer que te obtengas mejores tomas y mayor número de. Si te ha gustado este vídeo, pues dale un buen like, considera suscribirte a este canal, te he aportado información que
pienso que es muy útil. Desde el punto de vista como fotógrafos te va a hacer mejor fotógrafo, vas también a optimizar mejor el equipo que ya tienes. Si lo tienes de segundo cuerpo, pues también puedes probar. Te invito a que pruebes a hacer fotografía deportiva con equipos de gama de entrada porque te van a hacer mejor fotógrafo. Considera usarlos también pues para momentos puntuales, fotos estáticas como hemos visto, fotos de barrido, fotos en las que captamos emociones, reacciones de la gente, fotos más de carácter documental o fotos de retrato más pausadas con el fondo desenfocado porque no necesitan el enfoque tan preciso. Yo pienso que estas cámaras de iniciación son muy buena opción para obtener fotos también deportivas de calidad, aunque si lo que quieres es dedicarte al mundo de la fotografía deportiva y obtener el máximo número de fotos posibles porque luego las vas a vender, pues efectivamente tendrás que ir hacia gamas más altas. Si quieres ver más fotos y todo el reportaje completo lo tienes en mi web, te dejo en la descripción el enlace para que lo veas con pausa y con tranquilidad. Seguiremos con más vídeos en Guillermo Fortefoto. Un saludo y hasta la próxima.